Bien, entonces hoy día nos correspondía poder ver en el curso de literatura juanina el contexto donde se encuentra esta literatura juanina. Y este contexto no es otro que el contexto del mismo Juan. Hay un teólogo del siglo XIX que fue padre teológico de Rudolf Bultmann y de Karl Barth, me refiero a Adolf von Harnack, que dice que el Evangelio de Juan es uno de los mayores enigmas del cristianismo primitivo. Esto porque, ya vamos a ver, hubo una confusión, especialmente para el historiador de la iglesia del cuarto siglo, Eusebio de Cesarea, que pensó que Juan, el discípulo amado, era distinto a Juan, el teólogo. Entonces, en este sentido, Eusebio siguió a Papías, que fue uno de los primeros historiadores, pero del segundo siglo, que también hizo esta distinción entre el teólogo y entre el discípulo amado. Entonces, para Adolf von Harnack, el gran enigma del estudio del Nuevo Testamento era poder entender e interpretar el Evangelio de Juan. ¿Y por qué era un enigma para él? Porque él pensaba que la luz, la interpretación del Evangelio de Juan podría tener más sentido cuando se conocía el corazón de quien lo escribió. Charles Harold Dodd, también a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, dice lo siguiente: si comprendemos a Juan, habremos comprendido qué era realmente el cristianismo primitivo. Y en este sentido ya nos vamos a encontrar de que Harold Dodd está muy, pero muy bien enfocado, porque a diferencia de las cartas paulinas, que como lo vimos en la clase del semestre hace 2 semestres atrás, fue la Biblia del cristianismo primitivo en tiempo de la expansión misionera del apóstol Pablo, y a diferencia de los otros evangelios que ya vamos a ver, el evangelio de Juan hace un reflejo de el cristianismo post-apostólico, es decir, después del que los apóstoles murieron. Así que el poder entender el Evangelio de Juan nos va a dar luz, no solamente para poder entender mejor la Biblia, sino para poder entender cómo vivían los primeros cristianos después de que los apóstoles se murieron. Si hacemos un recuento, vamos a ver de que, según la crítica biblia, el primer evangelio en escribirse fue Marcos en el año 57. De allí salieron Mateo y Lucas, que hay obviamente una aproximación entre el año 60 y 61, pero para el evangelio de Juan hay 30 años de diferencia. Y es muy probable que el evangelio de Juan haya conocido alguno de los 3 anteriores debido a que no cita ninguna de las referencias de los 3 evangelios anteriores, que son conocidos como los sinópticos, es decir, que se miran desde un mismo lente. Y como no cita o no hace referencia a casi nada de los sinópticos, algunos han dicho de que pudo haberlo conocido, pero que fue necesario reinterpretar la enseñanza y el mensaje de Jesús en un contexto todavía ya diferente, porque el primer contexto donde se escribieron los evangelios fue un contexto de expansión, fue un contexto de crecimiento, fue un contexto evangelístico. El contexto de Juan es diferente, es un contexto de persecución, es un contexto apologético, es decir, donde surgieron ya las primeras herejías, como el gnosticismo, como el docetismo, como el ebionismo, herejías primitivas que ya vamos a aprender
y que ya, ¿cierto?, vamos a sumergirnos en ella. Entonces tuvo un carácter apologetista, pero también tuvo un carácter totalmente cristológico. Es decir, si fue un contexto de persecución y un contexto apologético, también fue un contexto de reinterpretación de la identidad de Cristo. Porque si el Nuevo Testamento es progresivo, es decir, su revelación se va dando desde sus primeros escritos, que pudieron ser Santiago o Gálatas o Primera de Tesalonicenses, la revelación va creciendo hasta que en la literatura juanina encontramos esta progresión en su máximo esplendor, y todas las doctrinas y todas las fuentes teológicas neotestamentarias, es decir, del Nuevo Testamento, surgen con mayor fuerza, especialmente la doctrina de Cristo. A eso se le llama cristología. Si hacemos una cronología con respecto a esto, vamos a darnos cuenta de que el contexto de Juan es un contexto al final del primer siglo. Recordemos, el nacimiento de Jesús en el año 4 antes de Jesucristo. Y recordemos esto, 4 antes de Jesucristo. Tal vez usted me dirá, pero profesor, en el año 0, no, porque hubo una confusión en el siglo VI por un hombre que se llamó Dionisio. El Papa le pidió a Dionisio, que era un teólogo, que pudiera calcular el nacimiento de Jesús, pero Dionisio, al calcular el nacimiento de Jesús, no calculó el tiempo en que César Augusto fue emperador sin llamarse Augusto, porque eso después fue un título que él mismo se puso para referirse como el elegido. Recuerden que la fecha antes en el mundo conocido se cronologizaba a través de la fundación de Roma en el año 756 o 753 antes de Cristo. Y desde allí se hacía la cronología de la historia. Pero Dionisio se perdió los años en que Augusto gobernó como Octaviano, así era su nombre. Entonces, en ese sentido, hay un desfalce de 4 años. Por eso se dice que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Además, Dionisio no contó el año 0, que también es un año. Entonces, ahí se perdió un poco. La resurrección, por lo tanto, pasó a ser en el 29, el nacimiento de la iglesia el 29 después de Cristo, los primeros viajes misioneros de Pablo en el 47, el último en el 56, la muerte de Pablo y Pedro 67, 68 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, que es un evento tan, pero tan importante, y ya lo vamos a ver, porque siempre que el pueblo judío se vio en destrucción, nace el interés de escribir su historia, pero también escribir su teología. ¿Por qué nace ese ímpetu o esa necesidad? Debido a que en su teología, es decir, en la forma que ellos tienen de ver a Dios, se ven a ellos mismos. Su identidad como pueblo está en su teología. Por eso que más o menos a finales del primer siglo hay un concilio en Jabnia, algunos lo fechan en el año 108, y los que saben de esto y los que han tomado cierto contexto de la Biblia, se reúnen los grandes rabinos para responderse a la pregunta: ¿quiénes somos? ¿En qué creemos? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué fuimos destruidos? Y para poder responderse a esa pregunta, tienen que oficializar sus libros sagrados. Entonces, nosotros los protestantes no elegimos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, la eligieron los mismos judíos para poder responder quién eran ellos, por qué fueron destruidos y quién era su Dios y por qué lo permitió. Y finalmente tenemos a Juan, cierto, en Éfeso en el año 100 después de Cristo. Algunos dicen que murió en el año 101 después de Cristo. Así que en este sentido, Juan viene, cierto, del hebreo Yohanan, que significa el Señor es misericordioso. ¿Ok? Su persona aparece en los evangelios sinópticos, obviamente, ¿cierto? Mateo,
Marcos, Lucas, aparece también en Hechos de los Apóstoles y en la Epístola de Gálatas. Es uno de los discípulos más destacados del Señor, nativo de Galilea, hermano de Santiago, y su madre pudo haber sido la Salomé que se cita, ¿cierto?, en los sinópticos. Él fue el que cuidó a la madre del Señor a finales, ¿cierto?, de, de, del primer siglo de la era cristiana. Incluso la casa de Juan y de María todavía existe en la ciudad de Éfeso y todavía se puede visitar. Él fue el que cuidó a la madre del Señor y también perteneció a un círculo íntimo que se le llamó en la iglesia primitiva el círculo de los dilectos, de los íntimos, de los cercanos. ¿Por qué? Porque Juan fue uno de los tres con su hermano Santiago y Pedro, que estuvo en tres escenarios claves donde ninguno otro de los discípulos también estuvieron. Juan estuvo junto a su hermano y Pedro en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús y en el huerto de Getsemaní. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué debo yo de hacer para poder entender a una persona? ¿Cómo yo puedo entender el corazón de una persona, lo que ella escribió? Yo creo que tenemos una múltiple de respuestas, porque lamentablemente el texto de una persona, si alguien escribe una carta, está condicionado a la subjetividad de la interpretación. Es decir, nunca vamos a lograr interpretar con objetividad lo que quiso decir, porque las palabras no interpretan a cabalidad nuestro corazón, y mucho menos cuando no está en nuestra cara para que represente emociones, porque uno puede decir cosas, pero se puede malinterpretar. ¿Cuántos de nosotros hemos malinterpretado cosas en textos, en cartas, porque no tenemos las expresiones? Entonces, si alguien escribe una carta, yo creo que la mejor persona que lo pudiese interpretar son las personas cercanas, ¿no? Un hijo, el esposo, un amigo. Esas son las personas que pueden interpretar bien el corazón de lo que quiso decir un hombre o una mujer cuando escribe algo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo interpretar bien la literatura juanina, es decir, el cuarto evangelio, las cartas y el Apocalipsis, tenemos que hablar de 7 factores y de 7 fenómenos. Y estos 7 fenómenos son solamente un recurso pedagógico para que usted pueda darse cuenta de que en esta interpretación nosotros tenemos que ser minuciosos, porque si queremos interpretar muy bien el Evangelio de Juan, lo hacemos con la única intención de creer que es la palabra sola la que cambia vida, la que transforma corazones, la que trae avivamiento a la iglesia, la que puede, cierto, traer salvación. No es cuán bien predica una persona, si predica bien, facilita el texto, no es cuán carismático sea una persona, no es cuánto, cierto, conoce una persona, sino es la palabra misma que ha sido escrita e inspirada por el Espíritu Santo, revelada por el mismo Espíritu Santo, para poder dar a conocer el plan salvífico de Dios. En este sentido, yo quiero dejarle con 7 cosas que quiero que anoten. Después de esto voy a abrir a preguntas y comentarios, ¿ok? Número 1, para poder entender la literatura juanina, bueno, y en realidad todo el Nuevo Testamento, pero creo que en la literatura juanina es donde se hace más justicia, y ya voy a explicar por qué. Debemos, número 1, conocer el texto. Debemos conocer la Biblia. Debemos conocer lo que dice la Biblia. Por favor, conozcamos la Biblia. Y el profesor Diego cada clase nos va a ayudar un poco para poder tener una mejor hermenéutica de pasajes claves de la tradición juanina, y vamos a trabajar el griego. No se asusten, yo sé que algunos de ustedes, cierto, no manejan el griego, no se preocupen, se lo vamos a dar ahí
para que se empiecen a encariñar con el idioma original, empiecen a tener cariño y lo puedan usar, no para creerse más que los demás que está usando el griego, sino como recurso exegético para poder darle mejor luz a la palabra de Dios y las personas puedan comprender mejor el mensaje de Cristo y sean sus vidas transformadas y sean comprometidas a realizar el ministerio que Dios les ha dado. Entonces, conocer la Biblia. Número 2, necesitamos conocer también la literatura apócrifa. Esta es una parte muchas veces del protestantismo que se quedó en una mirada muy sospechosa, porque para nosotros toda la palabra y es solamente la palabra la que vale. Sin embargo, ¿para qué nos ayuda la literatura apócrifa? Para poder entender el contexto en que fue escrito el Evangelio de Juan, porque hay muchas paralelos del Evangelio de Juan que nos dicen qué creían los cristianos, qué creían los judíos en ese tiempo. Y cuando tú ves eso y después ves el Evangelio de Juan, tiene mayor sentido y dices, wow, entonces Juan a esto se refería. Número 3, la literatura judía. Cuando tú entiendes, por ejemplo, hoy día visité Qumran, y Qumran, uno de los grandes textos de los esenios, habla, por ejemplo, de los hijos de luz, y habla, ¿cierto?, del Apocalipsis, y habla de la venida del Mesías. Tú te das cuenta, wow, la literatura juanina es muy parecida a los textos de Qumran. ¿Por qué? ¿Por qué es tan parecida? Y cuando uno entiende el contexto del judaísmo del primer siglo, tiene sentido, porque los judíos estaban separados en muchas ramas. Yo sé que ya lo conoces, en los fariseos, saduceos, esenios, herodianos y celotes. Pero los esenios eran aquellos que se fueron de la ciudad porque creían que ya no había más salvación, no había nada que hacer, y se fueron a vivir apartados para poder esperar el retorno de Yahvé, el retorno de Jehová, como lo había profetizado Ezequiel, Isaías, el día del juicio de Jehová. Entonces, se fueron a esperar eso, y ahí empezaron a escribir. Y si tú te das cuenta, uno de los de los rasgos grandes que había en ellos es que vivían en comunidad, bautizaban a la gente. Ahí acabo de ver las piletas donde bautizaban a la gente. Predicaban un evangelio del arrepentimiento y eran muy humildes. Ahora, si uno se pregunta, ¿quién era así en los evangelios? Uno va a decir, Juan el Bautista era así. Pero cuando tú te das cuenta y lees, por ejemplo, el primer capítulo de Juan, tú te vas a dar cuenta de que Juan, el discípulo amado, fue discípulo de Juan el Bautista primero. Entonces, de alguna forma, Juan el Bautista influenció en la teología de Juan. Y él reinterpretó, inspirado por el Espíritu Santo, lo que ya tenía. Entonces, tiene mucho sentido acercarse a la literatura judía, a acercarse de cómo ellos veían el tema del bien y el mal. Y eso es interesante porque para nosotros el Antiguo Testamento acaba con Malaquías en el 425, pero no. El Antiguo Testamento sigue, continúa después de Malaquías, viene, ¿cierto?, el helenismo a Jerusalén, vienen los generales de Alejandro, ¿cierto?, los Ptolomeos primero, después los Seleucidas, después viene la revolución de los Macabeos, después vienen los Hasidim, los piadosos que se toman el poder, después vienen los Asmoneos. Hay mucho contenido en este periodo intertestamentario. Y el Evangelio de Juan responde a este contenido. En cuarto lugar, tenemos los padres de la iglesia. ¿Cómo vamos a entender lo que realmente quiso decir Juan si ni siquiera tenemos un conocimiento de los padres de la iglesia? Usted sabe que uno de los discípulos más cercanos de Juan fue Policarpio, y Policarpio fue uno de los primeros mártires, ¿cierto? Con Ignacio de Antioquía fue de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Y Policarpio habló mucho de su mentor,
Y después de Policarpio, el discípulo de Policarpio fue Ireneo de Lyon. E Ireneo, que era de Esmirna, una de las ciudades a las cuales se escribió, ¿cierto?, el Apocalipsis. Ireneo de Lyon habló mucho de Juan, habló un montón, habló. Entonces, muchas veces nosotros descartamos eso. Obviamente, lo que ellos nos pueden transmitir no es a la altura de la revelación de la Biblia, porque nada se compara con la palabra del Señor. Nosotros no seguimos la tradición católica romana que pone la tradición a la misma altura de la palabra de Dios. Pero sí nos puede ayudar para tener mayor luz. Por ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Sí, es Ireneo, mira, el que nos cuenta, que dice: por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Él nos dice que redactó el Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, Tertuliano nos dice: Juan fue puesto por el emperador Domiciano en un caldero de aceite. O sea, ellos nos cuentan cosas que nosotros no conocemos. Y ahí no les voy a contar ahora la historia de Tertuliano con Juan en el caldero de aceite, que muchos de ustedes conocen, pero son cosas que nos hablan y que le dan mucho sentido a todo esto. Así que no desprecien a los padres de la iglesia, a los historiadores eclesiásticos, como Papías, como Orígenes, como Clemente de Alejandría, o como el mismo Eusebio de Cesarea, que también hablaron sobre quién fue Juan. Entonces es muy importante. Los historiadores romanos fuera de la iglesia nos hablan del contexto en que estaba Juan. Por ejemplo, aquí tengo a ver, sí, aquí tengo el mismo Suetonio. Y Suetonio es muy importante porque recuerden que Suetonio es una de las 5 fuentes que cita al Jesús histórico, es decir, que cita a nuestro Señor fuera de la tradición bíblica. Recuerden que está comprobado de que hubo un Jesús de Nazaret. Y esto es algo muy importante porque muchas veces pensamos que en la antigüedad no, pero Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, Plinio el Joven y otros más que citaron a Jesús. Y Suetonio, él escribe por ahí por el año 110 una historia de todos los emperadores romanos, y él habla sobre Domiciano y de la crueldad que tuvo para los primeros cristianos. Y es muy importante esto, porque ¿por qué tú crees que el Evangelio de Juan es el Evangelio que más habla del amor? Porque Suetonio nos va a contar de que en el tiempo de Domiciano los cristianos se traicionaban a sí mismos. Porque como Domiciano los estaba exterminando, los estaba matando, ellos se traicionaban y decían: mira, ahí hay un cristiano, y se mataban en sí. Por eso que el Evangelio de Juan y las cartas de Juan van a ser el que diga: no hay mayor amor que el que ponga su vida por sus hermanos. Es decir, si vienen los soldados de Domiciano, yo no los voy a traicionar, no importa que me maten, pero yo no los voy a traicionar, no los voy a traicionar. Entonces, es el Evangelio de Juan el que habla tanto del amor en un contexto de traición, en un contexto de persecución. Entonces, tiene sentido cuando entendemos la historia y el contexto de todo esto. Y por último, yo agregaría también la arqueología bíblica, porque la arqueología bíblica nos va a ayudar a entender cómo Juan fue criado. Si tú vas a Galilea, por ejemplo, y te pones a escarbar, no vas a encontrar huesos de cerdo. Y usted me dice: profesor, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene mucho que ver, porque si vas a Galilea y no encuentras huesos de cerdos de los tiempos del Señor Jesús, te vas a dar cuenta de que la gente de Galilea era muy, pero muy religiosa. Eran personas muy honestas en su búsqueda de la espiritualidad. Sí se encontraron huesos de cerdo en Jerusalén, donde hubo una hipocresía, ¿no? Ahí en Jerusalén estaba toda la religión, pero también comían cerditos. Es decir, estamos acá, pero en Galilea casi nada, porque realmente buscaban la santidad y la purificación. Entonces, por eso entendemos de que Juan era un hombre sumamente devoto. Por eso no solamente Juan tenía una tradición escénica, es decir, discípulo de Juan el Bautista, sino que también muchos dicen de que era sacerdote de la tribu de Leví. Por eso que tuvo, cierto, la autoridad para entrar al
patio de la casa del sacerdote, y ese material lo encontramos solamente en el Evangelio de Juan. Entonces te vas a dar cuenta de que tiene mayor sentido cuando tenemos la Biblia, vemos la literatura apócrifa, la literatura judía, los padres de la iglesia, los historiadores eclesiásticos, los historiadores romanos, y también usamos el recurso de la arqueología. Bien, ese es el contexto de Juan. No sé si estamos en la hora, pero rapidito, ¿alguna pregunta, algún comentario? Jorge tiene la mano levantada, el hermano Jorge, y que si no me equivoco hizo la siguiente pregunta. ¿Se refiere a los apócrifos judíos o cristianos? Muy buena pregunta, hermano Jorge. A los dos. A los dos. Porque, por ejemplo, los apócrifos judíos, cuando nos habla, por ejemplo, ¿no? Del libro de Enoc. Y si nosotros hacemos un paralelo entre el libro de Enoc y el Apocalipsis, vamos a ver muchísimo contenido. Y tú te vas a dar cuenta de que el libro de Enoc responde a la visión que tenían, ¿cierto?, los Hasidim, es decir, los piadosos en el tiempo de la revuelta macabea con relación a la espera del Mesías. Entonces, muy importante. Pero también a los apócrifos del Nuevo Testamento, es decir, al Evangelio de Tomás, al Evangelio de Felipe, para que nos pongan un contexto especialmente de la creencia gnóstica que existía en el tiempo de Juan. Esa existencia gnóstica donde se creía de que Jesús era simplemente un superhumano, era un fantasma, no realmente no estuvo en carne. Por eso que el Evangelio de Juan es el único que nos va a decir Jesús cansado del camino. Juan capítulo 4. Jesús después de la resurrección tiene hambre y les pide a sus discípulos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús en el capítulo 11 de Juan llora por su amigo. Es el que nos muestra a Jesús más humano para combatir este contexto gnóstico que se creía de que Jesús era simplemente un fantasma, era simplemente Dios, pero no era humano. Entonces nos ayuda a entender el contexto, porque esos evangelios gnósticos son muy, pero muy fantasiosos y no muestran a Jesús en su condición de 100% humana, sino que simplemente lo muestran en su experiencia sobrenatural. En los dos entonces. No sé, al profesor Diego, algún... Sí, bueno, hermano Jorge tiene otra pregunta, pero yo consulto, ¿tenemos tiempo para otra pregunta, considerando la hora? Sí, la otra clase, ¿a qué hora comienza? Sí, podemos ir hasta las 12:40, 45 incluso, entendiendo que hoy día nos conectamos tarde. Gracias, director. Sí, hermano Jorge, adelante. Amado pastor, Dios le bendiga. Bueno, primero que todo, Sus bendiciones. quería hacer otra pregunta. La meto en clase porque sé, por fe, su marido va a tener que saber teología y lo vamos a invitar a orar. Yo solamente quiero decir que esos milagros es una, ¿cómo no puedo decir? Una respuesta del milagro, ¿cierto? Y también creo que ITEM se siente parte de ese milagro, así que... Gracias, pastor amado. Quería hacer una pregunta, mi amado pastor. Mire, bueno, por la gracia del Señor he tenido la oportunidad de leer, obviamente en español, el libro de Enoch, el pastor de Hermas y la Dida G. Y quería preguntarle, básicamente, por dos preguntas. Primero, ¿cómo usted acaba de decir en clase que Papías creía que Juan el anciano y Juan el apóstol eran diferentes personas? Sí. Sí, y eso también lo creía, si no me equivoco, lo acaba de decir usted, era Eusebio. Eusebio, ¿cierto? Bueno, pero Eusebio vivió como 400, 300 años después, por tanto, no es tan cercano, lo descarto un poco. Disculpe, pastor, que sabe que la niña llora y el perro me muerde porque piensa que estoy haciendo algo. Entonces, iba a preguntar, era básicamente, ¿qué opina usted? Porque si sabemos que Ireneo dice que Juan el apóstol y Juan el anciano es la misma persona, pero cuando uno lee la literatura de el Evangelio de Juan se da cuenta que es casi un mensaje prácticamente griego. Entonces, ¿cómo ocurre ese cambio
del Juan el amado, del apóstol, que es una persona que ni siquiera hablaba bien el judío, porque era de Galilea. De hecho, hay un contexto bíblico donde dicen, estos no son de Galilea. ¿Por qué los reconocían? Era como el acento, algo que los santiaguinos usaban peyorativamente, la gente suya, decían estos guasos, ¿me entiende? ¿Me entiende? Ese es el contexto bíblico. Entonces, ¿cómo encontramos un hombre, bueno, la gracia del Señor por los años tal vez, que después cambia su concepción apocalíptica judaica y escribe estas cartas tan hermosas que es un mensaje prácticamente, aparte del Señor, una como visión griega también? ¿Cómo logramos nosotros conciliar eso? Porque es una pregunta que en muchos debates con personas, teólogos liberales, yo me enfrento a veces en los foros que participo. ¿Cómo logro conciliar aquello, mi amado pastor? Y tremenda pregunta. Muchas gracias, hermano Jorge. Amén. Muy, muy buena pregunta. Mire, yo sigo, en primer lugar, creo que Papías tiene un mal cálculo, porque dice que el discípulo amado muere antes del año 70, incluso antes de la destrucción de Jerusalén, y el que queda es Juan el teólogo. Obviamente, el gran historiador Eusebio de Cesarea, por ahí por el año 320, 325 después de Cristo, él sigue la fuente de Papías y obviamente lo malentiende. Ahora, yo me voy con Raymond Brown, y Raymond Brown dice de que son una sola persona. La respuesta a su pregunta yo creo que va a ser de bendición para todos los que estamos acá, porque es una respuesta muy pastoral, muy, pero muy pastoral. Lo que pasa es que en Juan, y aquí hacemos psicología del Nuevo Testamento, psicología de los autores, en Juan es en el único escritor neotestamentario que nosotros vemos la progresión de la experiencia, de la madurez y de la edad. Es único, porque los demás apóstoles mueren jóvenes, mueren martirizados muy jóvenes, 40, 50, 60 años, eso es joven. Pero si nosotros seguimos la tradición, vemos a un hombre de 100 años. Es decir, un hombre que fue capaz no solamente de reinterpretar su experiencia con Jesús a través de una comunidad, la cual, cierto, ya vamos a ver que es la comunidad del discípulo amado, que lo vamos a ver la próxima clase con el profesor Daniel Martínez, la comunidad del discípulo amado, pero también este hombre es capaz de poder transformar su carácter. Recuerden que él fue llamado hijo del trueno, es decir, explosivo, así como usted, como yo, o como lo éramos. Pero después en las cartas, ¿cómo le habla a sus iglesias? ¿Cómo le dice? Hijitos, amados, les ruego, les encarezco. Un hombre noble, gentil, dulce. Entonces, en ese sentido vemos una transformación psicológica, pero también temperamental en el autor a la tradición juanina. Y en este sentido, si vemos a un hombre que fue capaz de cambiar tanto, así como usted, así como yo, que todavía nuestro carácter nos pasa malas jugadas y que todavía algunas veces tenemos actitudes malas y respondemos mal y todo eso, el Señor nos va transformando, nos va moldeando, nos va dando paciencia y todo eso. Pero también así yo creo que este hombre se fue educando a sí mismo. Ahora, recuerden que si seguimos la tradición de que Juan fue levita, vemos a un hombre muy, pero muy educado. Un hombre educado en el judaísmo. Por eso, en esta versión de la literatura juanina, nosotros no vamos a mirar la tradición juanina desde el contexto griego, que fue la mirada por generaciones para reinterpretar el Evangelio de Juan. Incluso uno de los grandes padres de la iglesia, ¿no? del siglo II, interpretó al logos del Evangelio de Juan. El principio era el logo, era la palabra, que en griego es logos, y lo aplicó al Dios griego de la sabiduría, logos. Pero no, vamos a desmarcarnos de esa visión muy bullmaniana, de Bullman,
de esa helenización y vamos a tener una interpretación judaica del texto y nos vamos a dar cuenta de que Juan por sobre todo era judío. Obviamente escribió en griego, pero su mentalidad era judía. ¿Por qué escribió en griego y no en hebreo? Porque en el tiempo del Evangelio de Juan era imposible escribir en hebreo. No había un manejo del hebreo al estilo número uno de poder desarrollar un escrito. No estaban las vocales y no había una uniformidad en su pronunciación. Número dos, la gente, cierto, la mayor que se estaba convirtiendo era judía, pero que hablaba más griego que hebreo. Y número tres, la mejor forma de expresar la revelación y más barata en el contenido de escribir fue el griego. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver de que hubo una transformación y una progresión en Juan. Es decir, Juan número 1 cambió su carácter, pero número 2 se educó. Y ese discípulo, Galileo, se transformó en uno de los grandes teólogos, no en el más grande, porque para mí todavía sigue siendo el más grande Pablo en el Nuevo Testamento, pero uno de los más grandes en cuanto a la cristología. Bueno. Se llamaba pastor por la explicación, Dios le bendiga. Amén, amén. Profesor Diego, ¿tenemos alguna otra pregunta o ya podemos ir cerrando? Bueno, al parecer no hay ninguna otra pregunta, ni en el chat, ni visible ahí en los iconos que podemos presionar en Zoom. Y bueno, Pastorales también nos avisa de 5 minutos, así que yo creo que ya estamos... ahí hay una pregunta. Considerando que quedan 2 minutos, bueno, hermano John, aproveche esos 2 minutos de poder hacer la pregunta. Sí, gracias, Pastor Diego y Pastor Ismael. Dios le bendiga, Pastor. Bendiciones, ¿cómo está mi hermano John? Un abrazo, lo abrazo. Sí, bendiciones a Trujillo, bendiciones a Trujillo. Gracias, muy amable. Dios le siga bendiciendo allá, Pastor, en Jerusalén. Mire, quedan como 2 minutos, pero tal vez la pregunta requiere un poquito más de tiempo, pero yo había escuchado esta postura de la fecha de Juan post años 70, ¿no? Pero mayormente estaba familiarizado con la fecha previa a 70. ¿Cuáles serían los puntos a favor o los puntos en contra de estas 2 posibles fechas, Pastor? Sí, sí. ¿O qué problemas habría? Sí, la próxima clase la vamos a explicar mejor, pero muchas gracias. Pero sí, lo que pasa es que nosotros en el protestantismo latinoamericano hemos sido muy influenciados a nivel académico por la editorial CLIE, ¿no? La editorial CLIE yo creo que es la más elevada a nivel protestante en cuanto a la academia. Y usted como profesor de seminario y todo eso, me imagino que sigue mucho en el mundo protestante la editorial CLIE. Hay otro obviamente en español, pero son de tradición católica, como Sígueme, o como Trota, u otros más. Pero en cuanto al protestantismo está el CLIE. Y el CLIE tiene una influencia muy importante en el Evangelio de Juan, porque en su colección teológica, ¿no? En sus libros de Colosito y todo eso, tiene a Leon Morris, que nosotros también lo tenemos como literatura, no sé si es, ayúdame profesor Diego, no sé si es sugerida, obligatoria. Complementaria. Pero Leon Morris fue el que más afectó el estudio del Evangelio de Juan desde la década de los 60 hasta el año 2000. Él fue que educó a generaciones. Leon Morris educó a generaciones. Y ahí está la editorial CLIE, son 2 tomos, y su es excelente, es excelente. Pero Carson, que es uno de los autores, Carson y Moo, que es uno de los autores que nosotros estamos siguiendo, ahí nos habla de las diferentes posturas y ya lo vamos a leer, creo que en la próxima semana vamos a leer, ¿cierto?, los pros y los contras de las 2 posturas, y nos va a hablar del trabajo que después de los años 90, porque Leon Morris es de 50, 60, que la arqueología nos ha entregado con respecto a los nuevos hallazgos.
Y los nuevos hallazgos corresponden a la revelación de la biblioteca de Nag Hammadi, que es la biblioteca cristiana gnóstica, y nos va a poner en el contexto del primer siglo después de la era cristiana, cosa que Leon Morris no lo tenía. No tenía, por ejemplo, la interpretación de esa biblioteca cristiana gnóstica. En segundo lugar, se va a poder ver también el contexto de los padres de la iglesia, especialmente con el papiro 52, que es el papiro más antiguo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, y que corresponde al Evangelio de Juan. Y ese papiro también, ¿cierto?, fue aceptado más o menos por ahí por el año 120 después de Cristo, y la datación no tendría más de 25 años desde el original. No es el original, pero no tendría más de 25 años como copia del original. Entonces ahí nos seguimos acercando al año 95. Y por último está la tradición de los historiadores eclesiásticos que nos ponen el contexto, Suetonio y Tácito nos ponen el contexto de eso, Domiciano, y también la aceptación de los padres de la iglesia que Leon Morris no integró por ese rechazo que como protestantes nosotros teníamos a la tradición, ¿no? Porque como la Iglesia Católica pone la tradición a la misma altura que la Biblia, entonces nosotros teníamos ese rechazo y no queríamos saber nada de la patrística, nada de los padres de la iglesia, nada de los historiadores eclesiásticos por ese miedo, ¿no?, a que la palabra del Señor fuese menospreciada como suficiente para nuestra fe y nuestra salvación. Pero ya yo creo que sobrepasada ese rechazo, hemos podido nosotros comenzar a mirar a los historiadores, especialmente del siglo II, las citas que yo les he dado, por ejemplo, de Ireneo, de Orígenes, que nos dicen, ¿no?, que Juan escribió, ahí lo puse, Ireneo dice, Juan escribió el Evangelio en tiempos de Domiciano. Entonces eso nosotros ya lo estamos aceptando y todo eso, cosa que antes de los 90, con toda esta pugna del catolicismo y protestantismo, todo no podía mirarse. Muchísimas gracias, Pastor Ismael. Dios le Claro. siga bendiciendo. Gracias. Amén. Bien, muchas gracias a cada uno por estar acá. Yo les saludo en el nombre del Señor.